Muy buenos días desde Foco Oscuro. Estamos a 21 de abril del año 2023 y comenzamos la efeméride de hoy pues, con un fallecimiento, el de Remo a mano de su hermano. Pues sí, aquí tenemos la foto de los dos hermanitos. Criados por aquí, por Luperca. Aquí está, Luperca. Pues sí, esto ocurre en 753 años antes de Jesucristo y es cuando Rómulo funda Roma. Y aquí tenemos otra vez la loba mantándolos. Rómulo funda Roma y entonces traza los límites de la ciudad y Remo los traspasa y entonces dice que le pase esto a todo el mundo, que traspase los límites de la ciudad y mata a su hermano Remo. Bueno, las cosas pueden ser así y pueden ser un poquito diferentes. Entonces vamos un poquito atrás, vamos un poquito a la guerra de Troya, sí, y un poquito antes incluso todavía de la guerra de Troya, porque antes de la guerra de Troya, Anquises tiene un encuentro con Afrodita, la diosa Afrodita, Venus para los romanos, y tiene de ello un hijo que es de Eneas. Entonces Eneas, cuando tiene lugar el asalto de Troya por parte de los griegos, huye con su padre, y su hijo allí, Ascanio, en su día funda Albalonga. Y años después, uno de sus descendientes, de Albalonga, pues el Numitor, y es destituido por su hermano Amulio. Y su hermano Amulio lo que hace es matar a sus hijos y a la hija que tiene, que es Rea Silva, la hace vestar. Entonces, como el vestar, pues no puede tener relaciones sexuales, no puede y entonces lo que pasa es que Marte, el dios Marte, pues la seduce y tiene a Rómulo y Remo. Y entonces, claro, el Amulio les manda a matar, pero este no lo matan, y entonces son criados por la loba Luperca, y luego vuelven un día a Roma, vuelven a poner a Numitor en el trono, y ellos se van a fundar una ciudad. Entonces hay un conflicto porque los dos quieren reinar, y entonces parece ser que dicen, pues lo van a decidir los augurios, más que los aurispices. Porque los aurispices miran las vísceras, los augurios miran de agüero, de paja de buen agüero, miran los pájaros. Entonces parece ser que el primero que los ve es Remo, que ve 6, pero el segundo es Rómulo, pero que lo ve después, pero ve 12. Entonces es lo que cuenta un poco Tito Livio. Dice que en el libro 7.1 dice que parece ser que hubo pelea entre los partidarios de uno y de otro y que matan al final a Remo. Bueno, luego dice que es versión más divulgada, pues lo otro que contamos, que como traza lo de la ciudad. Pues bueno, por eso en el 753 se funda Roma, por la gran ciudad, porque y se van a fundar más cosas. O sea, debe ser una fecha que se toma un poco. Bueno, vamos a seguir con las efemérides. No, con otro fallecimiento vamos a seguir. En el año 1945 fallece Walter Model, uno de los principales generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, había estado en la ofensiva de Kursk, antes había estado en una ofensiva también en Kharkov, bastante importante, y bueno, al final de la guerra prácticamente le ordenan que sacrifique al ejército y que destruya todo, y él pues ya prácticamente dice que no tiene nada que hacer y se suicida pues ya viendo un poco, y deja a su ejército pues que haga lo que buenamente se haga. En el 2016 que fallece Prince, y bueno, fallece de una manera bastante extraña, y al final pues parece ser que fue por una sobredosis de fentanilo, que es un opiáceo todavía más fuerte que la heroína, parece ser. Sí, es del año 2016. Entonces vamos un poco con acontecimientos. Entonces, ya en 1211 dijimos que una fecha de inauguraciones se consagra la Catedral de Santiago por el rey Alfonso IX, que estamos mucho hablando de él, estamos hablando de las Cortes, del Tratado de Tordesillas también, creo que eso fue ayer. Pues recorren la Catedral de Santiago, la consagran. Seguimos en 1436, tiene lugar la sentencia de Guadalupe, en el santuario de Guadalupe, allí por Extremadura. La firma Fernando pues por los países de Remensa, y entonces lo que va a hacer es anular los malos hábitos, pero a cuenta los países van a tener que ofrecer un pago a sus señores. En 1836 tiene lugar la batalla de San Jacinto en Texas. Recordemos que el 6 del 4 había tenido lugar la toma del Álamo. Entonces Santa Anna persigue al ejército de Texas por ahí, por varios sitios, y llega un momento pues allí en San Jacinto pues se descuida mucho el campamento, atacan a los tejanos y prácticamente en 18 minutos pues derrotan al ejército y capturan a Santa Anna. Entonces ya con el capturado lo hacen firmar, aunque luego no lo reconoce, pero bueno, una batalla muy importante en ese aspecto. Eran pocos soldados, pero bueno, capturan al que era presidente de México. En 1914
14 tiene lugar la segunda intervención en México, sí, los estadounidenses ocupan el puerto de Veracruz en esta fecha. Y lo que querían era evitar que llegaran armas a Victoriano Huerta, porque él había hecho prácticamente un golpe de Estado, habíamos hablado de él, de un golpe de Estado que había hecho unos días antes, ya lo comentamos en Efemérides, y entonces capturan este día el puerto de Santa Cruz, y bueno, dura hasta el 23 del 11 del año 1914. Seguimos con acontecimientos. En 1960 tiene lugar la fundación de Brasilia, sí. Empezaron el 23 de 10 de 1956 y se funda este día. Además, un poco la idea de Roma también, la idea con que se va a Roma pues, como gente de distintos lugares, pues la de Roma también, el conflicto de Roma entre la plebe y los patricios es un conflicto un poco que además va muy bien en día. Y hablando de Roma, qué guerreros son estos romanos, que ya los hemos visto, claro, hijos de Marte que eran Rómulo y Remo, pues aquí, dando guerra, que están por ahí, por todas partes, vienen aquí con la bandera, aquí les tenemos. Bueno, pues seguimos un poquito con, en 1967 tiene lugar un golpe de Estado en Grecia, pues sí, se establece la dictadura de los coroneles, y entonces, pues bueno, yo quería aquí leer un texto, recobrar un texto de a ver si por aquí que tenemos, de Califátides, que es un escritor que está bastante ahora de moda, es un buen y entonces tiene aquí esta memoria, lo pasado no es un delito, y entonces le está comentando cómo él escribió, había emigrado a Suecia, y cuando se enteró del golpe escribió un artículo, y entonces, como a él no le podían hacer nada, fueron 2 policías a buscar a mi padre, dice, la vida había dado un volco, lo envenenaremos, le dijeron, refiriéndose a su padre. Y también fueron a avisar a su hermano, dile al pequeño que se cuide, porque se está jugando la cabeza, le dijeron también. Entonces sigue contando, que 10 años más tarde se subió a un taxi. Y entonces el taxista le dice, ahora te voy a decir algo que no te puedes imaginar siquiera. Durante años te estuve vigilando por cuenta de la Junta Militar, se refiere. Tenía orden de acabar con tu vida, pero sin que hubiera escándalo. Tuve muchas oportunidades, pero me apiadé de ti. No me lo podía yo creer, dice este Califátides. O sea, hasta dónde llega el asunto de los militares cuando se ponen a dar golpes de Estado, hasta dónde llegan las cosas. Muy curioso. Unos años muy críticos, estos años de la Guerra Fría y de poder en algunos sitios. Bueno, pues en 2019 tiene lugar otro atentado bastante funesto, unos atentados en Sri Lanka, en una serie de iglesias, también en los hoteles. Pues mueren, hay 269 muertos más 8 terroristas muertos, ataques a hoteles e iglesias en Sri Lanka. Bueno, vamos con nacimientos. En 1555 nace Ludovico Carracci, que es un pintor italiano, es un pintor que Gombrich nos dice de él que él intenta hacer una vuelta al Renacimiento, una salida del barroco, y entonces quiere volver un poco a lo que era la pintura de Miguel Ángel, con sus formas así, no es tan sufridor como el barroco, es más posado, es más natural, pero claro, lo que dice, que la luz ya es del barroco, esa incidencia de la luz, esa no se da en el Renacimiento, o sea, y las formas pues son del barroco todavía, o sea, que no se puede salir, porque ya es muy difícil ir contra la evolución de las cosas. Bueno, en 1816 nace Charlotte Bronte, esta es una novelista. Pues escribe Sidney Billett, y sobre todo es conocida por Jane Eyre. Y bueno, también sus hermanas fueron escritoras, Ana y Emilia Bronte. Emilia Bronte escribió Cumbres Borrascosas. En 1864 nace Paul Weber, esto es un sociólogo, economista, sobre todo sociólogo. Quizás su libro más famoso es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Economía y sociedad también es importante. Bueno, Weber argumentaba que la importancia de la religión. Él decía que la iglesia, que las sectas protestantes lo que hacían al no ser una iglesia universal, que discriminaban su entrada. La iglesia católica es muy universal, las sectas protestantes te pueden sacar y meter así fácilmente. Bueno, es muy curioso la idea de la ética protestante, y además en gran medida yo creo que tiene razón. En 1873 nace Lucky Luciani. Este es un anarquista, este fue el asesino de Sisi, en la mata. Pone en Wikipedia que nace el 22, pero yo he mirado hoy en la ficha policial viene el 21 de abril de 1873. Si hubiera nacido el 22, hubiera nacido 5 años después que Sisi, que nació mañana en el 1868, y este nace en 1873. Bueno, en 1907, quien nace es Enrique Lister, este es un comunista, fue político, fue militar, era político, se fue a la Unión Soviética, luego llegó la guerra y se hizo militar, fue jefe de la división 11ª en la Guerra Civil, luego estuvo en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial también, creo que en la zona de Leningrado, y bueno, él era un poco más ortodoxo que Carrillo. Entonces en 1973 hay ciertas disidencias, sobre todo pues, un poco a raíz de la invasión de Checoslovaquia y demás cosas,
y funda el PCOE, Partido Comunista Obrero Español, frente al eurocomunismo de Carrillo un poco. En 1936 parece ser que cuando ya sale Carrillo del PC, él se integra otra vez en el PC, aunque hay gente del PCOE que no quiere, pero bueno. No era muy eso, pero bueno, ahí estaban. En 1915, quien nace el Anthony Quinn, pues este actor, porque hace Viva Zapata, con eso consigue el Oscar de reparto, no es Zapata, Zapata es Marlon Brando, me parece. El Loco del Pelo Rojo también consigue el Oscar a mejor actor de reparto. En Vientos Salvajes nominado, hace Barrabás también. Que igual también hace un papel importante en Lawrence de Arabia. Y en Zorba Griego, pues es nominado al Oscar al mejor actor en 1965, una gran película. Con música de Teodorakis. Pues sí, en 1917, que nace María Hilbert, pues es actriz española, por hija de Pepe Hilbert, pues sale en Viridiana, en El Verdugo, en La Gran Familia y en Amanece, que no es poco, también tiene un papelito, hace papeles. En 1919, quien nace Rosario, la dinamitera, pues es una miliciana española, y bueno, Miguel Hernández le dedica un poema que dice algo así como: Rosario dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Bueno, pues seguimos un poco con nacimientos. Y quien nace en 1922 es Alistair MacLean. Este es un novelista. Este estuvo en la Royal Navy en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y lo que decía, novelas que luego se vendieron mucho y sobre todo se hicieron películas de ella, como Los cañones de Navarone y El desafío de las águilas. En 1926 nace Isabel II, pues la reina de Inglaterra durante 1952-2022, 70 años nada más y nada menos. Pues se la pueden ver en la serie de Crown y en muchos acontecimientos hasta hace poco, que murió hace muy poquito. En 1930 nace Silvia Mangano, una actriz pues del neorrealismo italiano y demás cosas, porque salen muchas películas. Hace a Rosa Amargo, hace Ulises con Kirk Douglas, hace Barrabás, que ahí celebraría con Anthony Quinn, celebraría el cumpleaños, a medias un poco. Él había nacido unos años antes, como hemos hablado. Hace también un Edipo Rey y Muerte en Venecia, que es una gran película. En 1939 nace Jan Gibson, este es un historiador, hispanista inglés. Estudia, creo que estuve yo viéndole una vez en una serie de comisiones, que acabó cantando la internacional. Hace 1980 En busca de José Antonio, en 1982 La noche en que mataron a Calvo Sotelo, en 1983 hace un libro sobre Paracuellos y también hace estudios sobre García Lorca. En 1940 nace Buscató, que fue baloncestista, que estuvo en el Barcelona y sobre todo en el Juventud. 222 partidos internacionales fue con la selección y consiguió la plata Eurobásquet con la selección en 1973. En 1947 nace Iggy Pop, pues este Iggy Pop, pues aquí le tenemos pues cantando pues Lose Your Life, la canción de Trainspotting, una gran película. Pues él ha tocado con grandes músicos, también hizo colaboraciones con The Stooges. Es bastante histriónico, hasta el punto que hay programas de videojuegos porque se orientan en él. Por aquí tenemos, por ejemplo, en Super Mario Bros. Hay un personaje que es Iggy Pop, que está basado en él. Es el personaje Iggy no sé qué que se llama. Ahí estamos. Pues es el personaje de Super Mario Bros. Que hace un poco las veces suyas de Iggy Pop. Bueno, seguimos con nacimiento, porque quien nace en 1958 es Randy McDowell, actriz, también modelo. Pues hombre, empieza un poco en la leyenda de Greystock, la leyenda de Tarzán. Luego una película muy interesante, que es Sexo, Mentira y Cintas de Vídeo, una película muy interesante que hace. Y luego Cuatro bodas y un funeral, esa es muy famosa, que claro, la protagonista. En 1978 vamos acabando, que es la que Diana Navarro nace, que es una cantante, y aquí la tenemos cantando sola, que parece que empezó con ello, fue un gran éxito. Y siguiendo un poco con nacimiento, ya vamos acabando pues con James McAvoy, que es un actor que sale en Las Crónicas de Narnia, en El último rey de Escocia, que es una película también muy interesante sobre un dictador africano, creo que es. X-Men también sale, y en televisión sale a Series N, que es una serie también que está muy graciosa. Y bueno, acabamos con Isco, que es un Francisco Román Alarcón Suárez, pues que fue jugador del Madrid de 2013 al 2022.
Y bueno, que fue la fundación de Roma. Aquí tenemos los romanos para no acordarnos de ellos. Y todo lo que es Roma, pues nada, si no la conocen, pues aquí se la voy a enseñar yo un poco. Si tenemos por aquí el librito, aquí tienen el Coliseo, aquí tienen el foro, tal como estaba en la antigüedad y tal como está ahora. Ruinas, pues si quieren ir por Roma, pues ya saben, pues cuando quieran, pues vayan y la vean, que merece la pena porque es una maravilla. Y con la fundación de Roma, pues nos vamos aquí, el foro, para que vean. Y si no, pues el Coliseo. Pues nada, pues que vayan por Roma, si no tienen mejor que hacer, que merece la pena. Pues desde aquí, desde Foco Oscuro, nos despedimos de ustedes hasta mañana, que será 22, y les contaremos otras cosas. Hasta mañana.